Apocalipsis dice que vinieron los 24 ancianos y se postraron delante del Rey, el Cordero de Dios. Ellos se sacaron sus coronas y se inclinaron delante del Rey y las tiraron delante, reconociendo que hay un solo Rey, y se llama Jesús de Nazaret. Él es el único Rey que merece la gloria. Y nosotros hemos venido aquí para dársela, no quitársela, dársela a Él. Por eso los 24 ancianos vinieron, sacaron su autoridad. Aquí no hay más autoridad que la de Cristo. Sacaron su autoridad y se sacaron su corona y dijeron: la gloria es para el Cordero, para Él sea la gloria. Por eso es que cuando usted se levanta, Corintios dice que el apóstol Pablo dice que cuando nosotros conocemos a Jesús y nacemos de nuevo, dice: todas las cosas son hechas nuevas, porque nacemos de nuevo. O sea, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero mi querido hermano, cuando nosotros vamos en lo mejor sirviendo al Señor y nos caemos y decimos: Señor, pero si todas las cosas son nuevas, ¿por qué? Cuando estemos orando, somos interrumpidos a veces por la carne. Cuando usted está leyendo la Escritura, somos interrumpidos por el sueño, por la opresión. Y uno dice: Señor, pero si somos hijos de Dios, somos poderosos en Cristo Jesús. Pero a veces nos desanimamos y a veces quisiéramos que la carrera termine ahí, porque a veces no podemos, hay algo que nos detiene. Y nuevamente el Señor viene y nos fortalece, y el Espíritu Santo nos anima y dice: sigue, hijo, sigue, porque Él ha vencido la cruz. Y nos paramos de nuevo, nos sacudimos delante del Señor, nos limpia el Señor con su sangre y volvemos nuevamente a caminar. La vida no es fácil. Con Cristo se torna fácil, pero las luchas no las podemos evitar. Es por esa razón que Dios ha puesto en mi corazón fuertemente predicar sobre los 3 enemigos del cristiano. Se levantan contra nosotros. Estos enemigos son implacables. Estos enemigos son los que nos hacen a nosotros declinar, sacarnos la alegría que usted experimentó en el día de la mañana. Estos enemigos son los enemigos de Dios, pero también son los enemigos de nosotros. Son los enemigos del Espíritu Santo, pero también son los nuestros. Y yo quiero que en esta mañana usted abra bien su corazón y su mente, y que usted la deje abierta para recibir la palabra de Dios y usted pueda vencer. Porque el diablo lo primero que va a hacer en esta mañana es darle sueño. Un sueño que no tenía cuando estaba cantando. Pero cuando se empieza a venir la luz del Evangelio, la palabra de Dios, usted empieza a cabecearse, usted empieza a tener un sueño de repentino que no sabe por qué llegó. Pero yo quiero decirle que en esta mañana usted va a conocer al enemigo que le produce sueño. Vamos a ver, quizás no estas hoy día los 3 enemigos, pero vamos a tocar algunos. Son 3 enemigos. Yo quiero que usted, si tiene su Biblia, estos enemigos son los enemigos del cristiano. Y el tema que nosotros vamos a ver en esta mañana se llama la batalla contra nuestros enemigos. Tenemos una batalla constante, una batalla rápida, una batalla a veces a muerte. La Biblia nos advierte que en esta carrera tenemos 3 enemigos. Y estos 3 enemigos amenazan nuestra integridad, amenazan nuestra vida espiritual. Y juntos estos 3 enemigos se van a unir para hacernos la vida imposible como cristianos, con tal que usted desista de seguir adelante. ¿Sabe lo que dice? ¿Sabe lo que cantó usted? Porque yo le pedí a Felipe que ponga esa alabanza. ¿Por qué la volví a cantar? Porque Dios estaba aquí y está aquí.
Él merece toda la gloria. Yo no tengo que hablar mucho. El Espíritu Santo hace la obra. Pero hay una cosa que yo le pedí a Él: tócame esa canción. Porque yo quiero decirle en esta mañana que Dios nos ha escogido como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes del Rey Altísimo. Y por eso hemos venido como sacerdote en esta mañana a rendirle alabanza, adoración a nuestro Dios. Y desde esa posición de sacerdotes espirituales es que Dios quiere trabajar con nosotros para recuperarlo. Algunos han perdido el sacerdocio en su casa. Algunos han perdido la vida espiritual. Están viviendo un desierto. Pero yo quiero en esta mañana pedirle al Espíritu Santo que me ayude a que este primer enemigo sea descubierto. Primer enemigo, el diablo. Un ser espiritual que estaba en la gloria de Dios, querubín, que resplandecía en luz, y que la Biblia dice que él era el guardián de la gloria de Dios. No era ese ser malo. Dios no creó al diablo. Dios creó a un querubín, un ser espiritual hermoso que guardaba la gloria de Dios. Pero producto de su orgullo, de su soberbia de querer ser igual a Dios, se rebeló. Y Dios lo castigó y lo echó fuera. Y él se llevó un tercio de los ángeles, que son hoy día los ángeles caídos, y que están ordenados por gobernadores, demonios, principados. Está ordenado. ¿Sabe para qué? Para hacerle la vida imposible a usted y a mí y a todos los que tienen a Cristo en su corazón. Esa es la labor del diablo. Como Dios lo desechó del cielo, lo botó por tierra, y junto cayeron los ángeles que él mismo engañó, que se rebelaron contra Dios. Cayó un tercio y se produjo la guerra espiritual en los cielos. Y aquel que comandaba los ejércitos de Dios, el arcángel, lo echó fuera, porque no merece estar en ese lugar. De ahí nace el diablo. ¿Entendió? Y diablo significa adversario, enemigo de Dios. Por lo tanto, si el diablo es enemigo de Dios, es enemigo suyo también, porque el diablo detesta todo lo que es de Dios, incluso a Dios. Así que la lucha del primer enemigo es esa. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27, él dice y advierte a la iglesia en Corintio que no haya hacer cosas que corriendo esta carrera y siendo heraldos para muchos yo vaya a ser arrastrado y condenado. Por eso dice: pongo mi cuerpo en servidumbre para que no se rebele contra Dios. ¿Entiende? Pablo también tenía cuidado que él pueda ser arrastrado y condenado. Es por esa razón que en Corintios él le explica a los corintios que la carrera debe correrse con paciencia, pero puesto los ojos en Jesús. Así que el enemigo número uno que usted tiene es el diablo, el adversario. El diablo es considerado el enemigo de Dios y enemigo suyo. Mi querido hermano, este enemigo no descansa, pero este enemigo también tiene su ejército. Y usted tiene que abrir su corazón en esta mañana, pero por la palabra. Busque ahí en Efesios capítulo 6, versículo 12. Busque Efesios capítulo 12. Y vamos a ver los que le acompañan al diablo. No estoy exaltando al diablo, lo estoy descubriendo. Jesús es el que más habló del diablo. Entonces, es Efesios capítulo 6, versículo 12. Pablo el apóstol le escribe a la iglesia de Éfeso para que tenga cuidado y le dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Pablo está diciendo: no tenemos lucha contra un hombre. La sangre representa lo que llevamos dentro, sangre y carne. Sino que él dice bien claro: las luchas las tenemos contra, dice, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? En las regiones celestes donde él habita.
O sea, lo que está diciendo Pablo, que este enemigo que nosotros tenemos no va a descansar, mi querido hermano, no va a descansar. Es un enemigo de la iglesia y del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificarnos con Cristo Jesús para entender cuál es su enemigo. Usted no pelea contra su hermano. Mi hermano querido, usted no se enoje contra su hermana. ¿Sabe por qué? Porque la lucha no es contra carne y sangre. Pablo dice, no es contra su hermano, contra su hermana. No porque usted un día se levanta enojado, usted llega a la iglesia como golpeando a medio mundo porque está enojado. No, mi querido hermano, la lucha no es contra su hermano y su hermana. La lucha es consigo mismo para vencer a aquel que le presiona, que es Satanás. Así que el diablo es nuestro enemigo y debemos identificarlo. ¿Cómo trabaja él? ¿Cómo trabaja? En las tinieblas y con su ejército. Gobernadores, principados, demonios, espíritus demoníacos. Que actúan en contra de nosotros. ¿Cómo actúa? A veces pensamos que el diablo nos va a golpear tiros. No. El diablo tiene su estrategia. Y ha pasado miles de años. Desde Adán, desde el tiempo de la creación, ha ido diseñando planes cómo golpear la creación de Dios. Ha diseñado estrategias, cómo golpear su mente, cómo golpear su fe, cómo golpear su comunión con Dios. Él ha ido porque sacó del propósito a Adán y Eva. Dios les tenía un propósito en el Edén. Dios le había creado un lugar hermoso. Ellos vivían en paz, tenían todo lo que un hombre puede tener. Pero un día se metió al Edén, embarró, destruyó el plan de Dios y Dios tuvo que sacarlo fuera. Desde ahí empieza a trabajar. Así que el diablo ha diseñado estrategias. Y a veces pensamos que él va a venir en contra y le vamos a ver feo, con cola, con cacho. Mi querido hermano, no tenga esa imagen de caricatura del diablo. El diablo es espíritu. Por lo tanto, él, dice la Escritura, va a venir contra nosotros, contra la iglesia de Dios, y la va a perseguir, le va a perseguir su vida. ¿Pero qué persigue? Romper su relación suya con Dios. Porque eso es lo que hizo con Adán y Eva. Rompió su comunión con Dios. Y cuando rompe la comunión con Dios, él es victorioso y el hombre es castigado. Entonces nosotros tenemos que entender la estrategia que usa él. ¿Y cómo lo hace? La Escritura dice que él usa demonios, espíritus, para ir contra usted. Entonces, la Biblia nos advierte que el diablo se disfraza como ángel de luz, como un ángel, pero disfrazado, para engañarlo. Porque cuando no viene contra usted, se une con usted para engañarlo, para contarle cosas falsas. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que nosotros debemos tener cuidado. Vaya usted ahí mismo en Efesios capítulo 4, 27, vuelva atrás. 4:27. La Escritura nos dice y nos advierte que tengamos cuidado. Pero nos dice de qué forma. 27 dice, ni deis lugar al diablo. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que Él no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Cuándo toma la autoridad? Cuando nosotros le damos una ocasión. Por eso la Escritura dice, no le des lugar al diablo. Significa que el diablo es como ese oportunista adversario. Él se viste como ángel de luz y le revisa su caminar para ver su debilidad. Entonces cuando él ve una debilidad en nosotros, esa es la que manipula y le da más fuerza para que caiga. Entonces la Escritura a nosotros dice que nosotros no debemos darle lugar al diablo. Vamos también. Pero también la Escritura a nosotros nos advierte cómo vencerlo. ¿Cómo usted puede vencer al diablo? Capítulo 7 del apóstol Santiago. El apóstol Santiago capítulo 7, 4:7 nos dice
que la única forma que nosotros tenemos para vencer al diablo es lisa y llanamente someternos. ¿A quién? Someternos pues a Dios y entonces resistir al diablo. ¿Y qué hace el diablo? Huirá de nosotros. O sea, la única forma que nosotros tenemos para vencerlo no es tomar la Biblia, ponerla debajo de mi cabecera y dejarlo abierto en el Salmo 91, 92, en el Salmo 23. Mi querido hermano, la Biblia a nosotros nos dice que la única manera de vencer a Satanás es resistirlo. Pero cuando usted resiste, cuando usted se somete a Dios. Cuando yo resisto al diablo, cuando yo obedezco su palabra y le resisto, cuando yo soy obediente a su palabra, porque voy a querer andar conforme a la disciplina de Dios. Entonces el diablo es vencido. Entonces es vencido ¿dónde? En toda mi vida diaria. ¿Sabe usted que el problema más grande donde el diablo se ha enseñoreado en este tiempo es la mente? Ese es el campo de batalla que le pone pensamiento. Incluso muchos se desaniman solamente por un pensamiento. No voy a poder. Se desanima. Y muchos se han caído a depresiones por sus pensamientos. Por eso están los psiquiatras. Por eso está la clínica psiquiátrica. Porque ahí atienden no el cuerpo, atienden la mente. Entonces el diablo se ha especializado con atacar la mente. Cuando una persona se vuelve loca, no se vuelve loca en el cuerpo, se vuelve loca en la mente. Cuando una persona tiene problemas de pensamiento suicida, ¿dónde es? En la mente. Entonces como los cristianos, nosotros entendemos las maquinaciones del diablo. La mente es el campo de batalla donde cada pensamiento es presionado por el enemigo, las debilidades. ¿Dónde cree usted que ataca el diablo? En su teléfono, en su internet. ¿Dónde cree que usted, esta generación, está carente de pensamiento sano, producto de todo lo que le ofrece Satanás? Las primeras cosas que el hombre cristiano cae es la pornografía. ¿Dónde cae? La mente. La segunda arma que el diablo tiene, la mente, ¿cuál es? La incredulidad. Ver para creer, dijo alguien por ahí. ¿Dónde es? La mente. ¿Dónde se desanima un cristiano? Cuando no ve los milagros. ¿Dónde? A través de la mente. Porque la mente hay que renovarla. La mente no se convierte a Jesús, se convierte a usted, pero no la mente. Por eso el apóstol Pablo le dice a los romanos que nosotros debemos renovar la mente. ¿Y renovar la mente dónde? En la palabra de Dios. Nosotros vamos estudiando la palabra de Dios. ¿Usted me está siguiendo? Amén. Entonces la Escritura dice que la única forma de vencer a Satanás es someterme. ¿Qué significa someterme? Reconocer a Jesús como mi autoridad máxima y yo me someto bajo sus principios y su palabra. Por eso los rebeldes Dios los desecha porque nunca se someten. ¿Sabía usted que un gran porcentaje de personas hoy día están quebrantados en su mente? Cuando nos toca liberar personas, nosotros oramos por la mente, quebramos la estructura mental. ¿Usted sabía que nosotros cuando venimos del mundo venimos con toda una estructura y paradigmas que nadie nos mueve? Que soy así y siempre voy a decir no. Cuando venimos a Cristo, yo quiero decirle que lo primero que hay que hacer es liberar la mente. Quebrantar los pensamientos anidados por años ahí en la mente. Para que yo pueda tener una renovación en mi mente, yo tengo que renunciar a mis pensamientos que en la mente están haciendo daño hasta en la salud de uno. ¿Por qué cree usted que hay muchos lugares que se enseñan la filosofía, la psicología? ¿Y dónde lo enganchan a los hombres? De la mente. ¿Por qué la universidad enseñan ideología? ¿A dónde? Porque a través de la mente los enganchan. Las sectas, grandes sectas de los masones y todo esto satánico, ¿dónde lo enganchan? Por la mente. Pero si la mente del cristiano estuviera renovada, como dice la Escritura, obediente a la renovación, entonces yo podría entender que mis pensamientos están sujetos a Cristo. Entonces yo le resisto y me someto. Entonces la Escritura a nosotros nos dice que el apóstol Santiago le dice
Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces toda esta es una guerra que tenemos que ganar. La batalla está ganada. Cristo venció al diablo, lo sacó. Él está vencido. Pero ¿por qué sigue molestando su vida y la mía? ¿Sabe, mi querido hermano, que Satanás viene? No él. Yo quiero dejarle bien claro a usted. Él no tiene la capacidad que tiene Dios. Satanás no va a venir a usted ni a mí, porque no somos presidentes de una nación. No. Van a venir los demonios más bajos de rango. Espíritus, demonios, que no tienen un rango tan grande como para golpearle, sino que son espíritus de, mire, yo quiero decirle, espíritus de tentación, gula, mentira, engaño, adulterio, fornicación, borrachera. Van a venir a tentarle. Esos demonios que están exclusivos para tentar a los hijos de Dios en las áreas más difíciles o más débiles. Entonces demonios vienen a bloquear la mente para no creer la gloria de Dios, para no creer la palabra de Dios. Entonces el demonio viene a confundir, espíritu de confusión. Pero también hay otras tentaciones que el diablo viene y atrae. Por eso es nuestro enemigo número uno. Le da a usted dinero a veces, le tiene, y usted, si no sabe gobernar en Cristo Jesús y no está todo sujeto, usted puede caer a la avaricia, a la soberbia, al orgullo, al consumismo, a la glotonería, y usted empieza a meterse donde el diablo quiere que usted se debilite para golpearle. No es malo que usted tenga dinero. Dios bendice la casa, Dios bendice su vida. El problema es cuando usted se pone orgulloso, soberbio, porque usted tiene dinero, así que ya mira a sus hermanos de lado. Ese es el problema. Pero no es malo el dinero cuando está sujeto a Cristo Jesús su corazón. Porque la Escritura dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. O sea, no es malo ser bendecido por Dios. Dios bendice a sus hijos. El problema es que nosotros tenemos que entender cómo es la bendición. Cuando la bendición de Dios en la economía, en la casa, el auto nuevo que tengo, todo está sujeto a Cristo. Yo voy a ser humilde, entonces me va bien. Entonces Dios gobierna. Pero cuando alguien tiene problema en su vida y Dios le bendice, se compra un auto y ya empieza a mirar a los hermanos como que si yo fuera el máximo y usted fuera el peor. Entonces Dios tiene problema con nosotros. ¿Están comprendiendo? Entonces el diablo se aprovecha de esas debilidades que no están controladas en Cristo Jesús, no están gobernadas. Por eso dice: someteos a Dios. Y cuando dice someterse significa de cabeza hasta los pies. Todo pensamiento, idea, sentimiento, todo. Usted me dice: bueno, ¿y somos salvos? Claro que somos salvos. Pero estamos en un proceso de crecimiento como discípulos. Tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Falta, mi querido hermano, falta todavía. ¿A cuánto le falta en esta mañana? A mí me falta, cada día que me levanto me falta. No estamos terminados, no estamos perfectos. Mi querido hermano, nunca podremos vencer al diablo. ¿Sabe por qué? Con nuestras propias fuerzas jamás vamos a vencer al diablo. Aunque está vencido por Jesús, no le vamos a poder vencer en nuestra fuerza. Por eso la Escritura nosotros debemos leerla y entenderla. ¿Cuándo? ¿Con qué fuerza vamos a vencer a Satanás? Con las fuerzas del Señor. Mire, usted va a entender hoy día en la mañana. El 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: el diablo anda alrededor de cada cristiano buscando cómo destruirlo. El león anda buscando cómo devorarlo. Entonces la Escritura dice que nosotros tenemos que saber cómo vencerlo. ¿Y cómo lo vencemos? La Escritura dice que nosotros lo vencemos vistiéndonos como soldados, con la armadura de Dios. Entonces la armadura de Dios no es carnal. Mi querido hermano, no es que usted se sepa la Biblia y va a golpear no. La armadura de Dios, yo me estoy vistiendo ¿con qué? Vamos a ver la armadura de Dios, ¿le parece? Vamos a ir a ver la armadura de Dios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, versículo 10. Y vamos a ver un poquito de la armadura de Dios. No lo vamos a analizar, solamente vamos a ver cómo nos vestimos. Efesios capítulo 6, versículo 10 y 11. Dice así: por tanto, por lo cual,
O por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué? En el poder de su fuerza, no la suya. Eso quiere decir que Pablo está diciendo que la carne de nosotros, nuestra fuerza física, no sirve contra el diablo y contra sus demonios, porque ellos son espirituales. Nosotros tenemos que vencerlos con la arma de nuestra milicia, que son espirituales. Eso significa que Pablo está diciendo que para vencer todas las huestes de las tinieblas, yo tengo que vestirme con la armadura espiritual de Dios. Entonces le vamos a vencer. Usted entonces le va a vencer. Mire, escuche bien. Por lo más, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí empieza la armadura. Dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Cuál es la armadura? La Escritura dice, porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura y no una parte, mi querido hermano. Mire, usted puede tener fe, que es una de la armadura, que es el escudo. Pero si no se viste de la otra armadura, de la parte de la armadura, usted va a quedar cojo. Yo también. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo le escribe a los efesios, debemos vestirnos completo con la armadura de Dios, no una parte. Mire, escuche bien. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firme. Dice, estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Empieza usted a vestirse con la verdad. Vestido con la coraza de justicia. Y calzado los pies con el apresto, ¿de quién? Del Evangelio de la paz. Escuche bien, del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo, ¿de quién? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces usted y yo tomamos la armadura, nos vestimos. Yo tengo fe, me empiezo a vestir con el apresto del Evangelio, empiezo a entender que el estar aquí, ser salvo, no significa yo soy salvo de esta religión. Dice, yo soy salvo a través de la sangre de Jesús. Esté aquí adentro o esté afuera, si soy salvo, camino con Jesús, ando con Jesús, vivo para Jesús. Entonces me visto con toda esta armadura de Dios. Pero hay algo que usted tiene que entender, y yo también. Después que yo me visto, dice, debo orar en todo tiempo. Esta cosa no funciona. La armadura de Dios usted se puede vestir con la fe, pero si usted no ora jamás, usted nunca va a poder apagar un dardo de fuego maligno. Nunca. Porque la armadura funciona con consagración, con santidad y con oración. ¿Comprende? La armadura no funciona sola. La armadura se activa con esa relación con Jesús, una relación profunda en santidad. O sea, la Escritura a mí me dice que después que yo me he visto, dice, oro en todo tiempo, con toda oración, y que más, súplica, una oración profunda en el Espíritu. Entonces su escudo de la fe va a tener efecto. Entonces el apresto del Evangelio va a tener efecto, porque la armadura de Dios se activa con la oración, con la comunión con Dios. Dios del cielo activa a través de su Espíritu Santo mi armadura. Entonces yo me siento fuerte. Entonces usted puede combatir contra demonios, espíritus, los ata, los echa fuera. Pero si yo no activo mi armadura con la oración en todo tiempo constante y con toda súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, esto, hermano querido, va más allá que solamente entender que es la armadura. La armadura se activa. Por eso que a veces el diablo, ¿dónde golpea? ¿Dónde golpea el diablo? Cuando una parte de la armadura
no está fortalecido en la comunión profunda con el Espíritu de Dios. Entonces él busca la armadura. Mire, yo quiero explicarle una cosa. En el tiempo antiguo, cuando se ponían toda la armadura, el enemigo miraba una debilidad en la armadura. ¿Dónde puede entrar una flecha o una lanza? Entonces ellos miraban todo y estudiaban al enemigo. Por eso los enemigos tenían la armadura de fierro o de acero, de lata, qué sé yo, y le colgaban y tapaban cada parte para que no se notara nada. Pero siempre en una armadura va a haber una entrada. Entonces los enemigos veían a sus enemigos dónde poder entrar con una flecha, y en ese espacio le disparaban y mataban a su adversario. El diablo, yo quiero decirle que él busca una parte de que se le vea en medio de la armadura que usted tiene, la parte más débil. Funciona con oración. Nos cubrimos la armadura de Dios y empezamos a usarla, pero nosotros somos responsables delante de Dios de no dejar un espacio, porque el diablo es oportunista, no se lo olvide. Él va a aprovecharse de su debilidad. Él no le golpea porque tiene autoridad sobre usted. Delante le dije, el diablo está vencido. Él no se aprovecha. Él no tiene autoridad sobre usted y sobre mí. ¿Quién es su Señor? Jesús. Amén. Jesús es nuestro Señor. Usted le adoró delante. Yo fui testigo. El Cordero de Dios, toda la gloria. ¿Quién es su Señor? Jesús. Amén. Entonces el diablo no tiene autoridad sobre usted. Pero ¿cuándo nos golpea? Cuando en nuestra armadura hay un espacio que le hemos dejado, entonces nos golpea. Por eso dice el apóstol Santiago que nosotros debemos tener toda la armadura de Dios, pero velando en oración en todo tiempo. En todo tiempo. Esas partes que se notan se cubren con la oración. ¿Sabía usted? Las partes que están visibles se cubren con la oración. Entonces, por lo demás, hermanos míos, empieza a haber una relación con Dios. Yo quiero invitarle a ver 3 versículos. Parece que no voy a alcanzar a terminar los otros 2 enemigos, pero ahí se lo dijo para el próximo. Las armas de nosotros, aparte de ser la armadura, Jesús no nos dejó indefensos. Ahora tenemos armas que pertenecen al reino de la luz. Son armas de luz. Busquen Romanos capítulo 13, versículo 12. Y Pablo le revela algo a la iglesia en Roma. Y le dice de esta forma: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora vamos a ver un poco las armas de la luz. Mi querido hermano, lo que Pablo está diciendo: la noche está avanzada, las tinieblas ya se han extendido. Y dice, y el día viene. Y el día viene. Porque la noche y las tinieblas ya están avanzadas. Si usted se fija a nuestro alrededor, las tinieblas están avanzadas. Nuestro país no es lo que era antes. Y se acerca el día del Señor. Dice, por lo tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ya no es la armadura, ahora son armas. Andemos pues, andemos como de día, o sea, en el reino de la luz. Y aquí están las armas. Seamos honestos. Mire las armas, cómo vence usted al diablo. Seamos honestos. Usted vence al diablo con honestidad, no con hipocresía. ¿Cómo venzo yo al diablo? ¿Cuáles son sus armas? Ser honesto. Después dice, no glotones. Después dice, no en borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuáles son las armas de la luz? Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por sus obras.
O sea, las obras de nosotros son las armas de la luz con las cuales yo venzo las tinieblas. O sea, si usted es un borracho y viene a la iglesia y usted finge su fe de adorar a Dios y es un borracho, usted jamás va a vencer al diablo. Si usted es un mentiroso y viene aquí y nunca confiesa y se aparta, entonces usted sus armas no las va a tener para golpear al diablo y sus demonios. Jesús dijo bien claro cuando le habló a la iglesia, le dijo: el príncipe de este mundo ha venido a este mundo. Escuche bien, pero nada tiene en mí. Aleluya, nada tiene en él, porque el diablo no le podía acusar, porque sus obras eran buenas. O sea, las armas de un cristiano, si usted se viste con todo, la fe, el evangelio, ya lo tiene. Pero ahora, ¿cómo yo venzo a Satanás? ¿Cómo yo venzo a los demonios? Con mi testimonio. Dice, y la iglesia le ha vencido con su testimonio. O sea, si su testimonio es de acuerdo a Jesús, el diablo nada tiene en usted. Porque nuestra vida es una vida de testimonio delante del Padre. Por lo tanto, el diablo, ¿dónde trabaja? Según Romano, en las tinieblas. ¿Qué es lo que son las tinieblas? El pecado. Si nosotros hacemos todas estas cosas que dice Pablo, poca honestidad, glotonería, borrachera, lujuria, laxivia, codicias, envidias, entonces no tengo armas. ¿Cómo voy a vencer? ¿Cómo va a vencer usted? La única manera de vencer con mis armas es cuando en mi vida, en su vida, somos un testimonio para la gente. Pero ¿dónde más el testimonio? Mire, el hombre le va a condenar, le va a criticar, le va a calumniar, no importa. Pero Jesús le calumniaron, le dijeron que él echaba los demonios en el nombre de Belcebú, dijeron que él vivía, que era un borracho. ¿Qué nos dijeron de Jesús? Pero nadie le podía acusar en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el mejor testimonio, ¿dónde se da? No es delante de los hombres, es delante de Dios. De ahí comienza el testimonio. Aquí los hombres miran, le juzgan, le aplauden, lo levantan, le dan toda la gloria a algunos hombres, como lo que hicieron con los fariseos. Los fariseos le daban toda la gloria a los fariseos. Ellos estaban felices y Jesús les dijo: ya tienen su condenación, porque ya recibieron su precio. ¿Y cuál era su precio? La gloria. No se la dieron a Dios. Los fariseos la recibieron para ellos, porque ellos se vestían de una forma tan piadosa, con túnicas largas, se ganaban en la esquina, se largaban a orar, levantaban sus manos y todo el mundo le veía, los hipócritas, esto, y fingían que estaban con Dios. Discutieron con Jesús que estaban con Dios y Jesús les dijo: revisen su corazón, no hay que hacer cosa que la luz que dicen tener sea tiniebla. Mas yo les digo, Jesús les dijo: ya tienen su condenación, vuestro padre es el diablo. Jesús les dice eso. Entonces, cuando alguien tiene un testimonio, tiene que ser el de Dios en usted. Porque la Biblia dice que cuando miró a Job, él dice, le dice al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? Siervo justo, recto. ¿Quién da la gloria? Dios. Dios da la gloria. Dios le exalta. Cuando alguien se humilla delante de Dios, Dios le exalta. Entonces el diablo se aprovecha para echarlo abajo, quitándole las armas. ¿Cuáles son las armas? Su testimonio. Lo induce, lo conduce, lo embola. Y usted y yo, si no estamos firmes, nos dejamos engañar y pecamos. Y el diablo está contento, porque ya le quitó su testimonio. La Escritura dice bien claro que nosotros debemos vestirnos y tenemos que tener las armas de la luz. También la Escritura también dice que nosotros somos poderosos. Vamos a ver las armas, otras armas más, ¿de acuerdo? Vaya usted a 2 de Corintios capítulo 10, ya estamos terminando. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué le dice Pablo a los Corintios? Dice así, 10.
3 y 4. Leamos esos dos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y aquí dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Fortaleza. Eso quiere decir que a través de una vida no sujeta a Dios se torna fortaleza. Y eso es real, mi querido hermano. Hemos tenido que liberar tanta gente, hemos tenido que orar por ello para que Dios rompa fortalezas familiares. Fortaleza de adulterio familiar. El abuelo fue adúltero, el tío fue adúltero y todos son adúlteros, todos de hogares fracasados. Y para cuando vienen a Cristo, lo primero que hace un pastor y se da cuenta, rompe la herencia, la maldición. Entonces la gente queda libre. Por eso tampoco aconsejamos que el cristiano ande con esta y vaya probando en todas para ver si un día encuentra la verdadera. Mi querido hermano, eso es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el día que se case con la que supuestamente va a ser su mujer, va a tener las mismas inseguridades que tuvo con todas las otras. Porque la Escritura dice que el hombre y la mujer de ese marido de una mujer. O sea, quiere decir que eso se corta. Cuando viene alguien con esos vida pasada, mi querido, no se desanime. En Cristo Jesús se rompe cuando nacen de nuevo. Ahí uno ora y se rompe y se acaba. Y dice, así como conociste al Señor, así quédate en santidad. O sea, nosotros estamos aquí para ayudarle a crecer y romper las cosas espirituales que usted no puede romper. Entonces, el diablo da dinero. Mi querido hermano, el diablo da dinero. Vamos a Lucas capítulo 4. Cuando el Espíritu le llevó al desierto para ser tentado, Jesús estaba en ayuno. Y dice que cuando Jesús entra al desierto, entró en el Espíritu. Escuche bien, entró en el Espíritu. Y fue llevado al desierto y el diablo lo único que hizo tentarlo. Si postrado me adorareis. Si postrado me adorareis. Primera, lo que exigía Satanás, ¿qué es lo que era? Adoración. Por eso nosotros adoramos aquí al Señor. Él vive para siempre, a ninguno más. Solo hay un Dios, no hay más fuera de nuestro Dios. Segunda cosa que le pide el diablo es que use la palabra de Dios. Por eso que él usó la palabra, el diablo es teólogo. Él usa la palabra y le dice a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Se la sabe. Escrito está. ¿Y cuál es la otra tentación? ¿Sabe? Mire, y aquí viene lo serio. Mi querido hermano, yo quiero que usted abra su corazón. El diablo lo tomó y lo llevó a un monte alto. Y le dijo, mira, todos los reinos de la tierra se me ha sido dado. Y dice, y al quien quiero, yo se lo doy. Todo esto puede ser tuyo. Pongamos que alguien vende su alma al diablo, algo parecido. Todo esto puede ser tuyo, pero hay una condición. Si postrado me adoraréis. Entonces, el diablo, hay que tener cuidado para que la bendición de Dios no se convierta en maldición. Significa, si Dios le bendice, usted más humilde, más se sujeta a Dios, más busque a Dios. Hay muchos que Dios le ha bendecido y hoy día están en el mundo, se fueron de la iglesia porque ya se sienten ricos. ¿Y qué es lo que dice el proverbio? No me des pobreza ni riqueza. No hay hacer cosa que siendo rico, pregunte quién es Jehová. O siendo pobre, niegue y hurte y robe, mate. Salomón dice, manténme del pan necesario cada día. ¿Sabe por qué? Salomón es sabio. Porque cuando usted está controladito y yo controladito, y Dios nos va dando de a poquito porque nos conoce, ¿por qué no hay que hacer cosas que le den mucho y usted se empache y usted se crea lo que no es?
Entonces Dios le da de a poquito y usted alega con Dios, pero es que Dios le está formando a usted y a mí. Si Él nos da mucho, nos podemos poner soberbio y orgulloso y decimos, ¿dónde está Dios? No tengo tiempo para Dios, estoy tan ocupado y con todo mi trabajo, pero si Dios se lo dio y usted no deja tiempo para Dios, el diablo es muy astuto, le va a engañar con esa arma. Entonces, a Jesús le ofreció todos los reinos y le dice, si postrado me adoraré. Y Jesús, porque él confunde la teología, yo quiero decir, el diablo es experto para confundirle la teología y los pensamientos bíblicos, hace de las verdades bíblicas un engaño para que usted lo crea. Y usted se cree el engaño y usted es votado. Pero Jesús no, Jesús está clarito en la palabra. Jesús lee la palabra, fue instruido en la palabra. Y Él dice, escrito está. Al Señor tu Dios solamente adorarás y a Él te inclinarás. Solamente a Él. ¿Y qué hizo Satanás? Le dejó. Pero la Escritura dice así, le dejó por un tiempo. Entonces Jesús bajó ahora en el poder del Espíritu Santo. Entró en el Espíritu y ahora baja fortalecido después de 40 días de ayuno. Bajó en el poder del Espíritu Santo y llegó al templo, a la sinagoga. Y en ese día tomó el libro de Isaías. Y dice, escrito está, el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual se me ha sido enviado para sanar y dar libertad a los ciegos, al cautivo, sanar a los oprimidos y vendar el corazón quebrantado. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, ahora Jesús baja en el poder del Espíritu Santo y declara esa palabra, Isaías, y dice, hoy se cumple la Escritura porque el Espíritu Santo está sobre mí. Y yo quiero decirle que el Espíritu Santo está sobre sus hijos y sobre su iglesia. Así como Jesús venció, así tenemos que vencer al diablo. El diablo es nuestro enemigo, pero lo podemos sujetar, lo podemos arrimar, lo podemos corretear, lo podemos resistir. ¿Cuándo? En el poder de la fuerza del Señor. Porque escrito está, el Espíritu del Señor mandó Jesús a la iglesia para que esté con nosotros hasta el fin del mundo. Usted puede vencer, yo puedo vencer, toda la iglesia puede vencer cuando nosotros nos resistimos y servimos al Señor, resistimos al diablo, y entonces huirá de usted y de mí y de su familia y de sus hijos. Entonces nos volvemos al sacerdocio. Entonces volvemos al sacerdocio y nos sujetamos al que vive, al Cordero de Dios. Entonces vuelvo al sacerdocio y empiezo a ordenar mi casa, empiezo a ordenar mi matrimonio, empiezo a ordenar mis hijos, empiezo yo a enseñar la Escritura y a ordenar mi casa. Y pongo todo en orden. Porque Jesús y yo entendí que yo soy el sacerdote de la casa. Yo soy la puerta de mi casa, de mis hijos y de mi esposa. Todo lo que yo hago como sacerdote, todo va a perjudicar o bendecir mi familia. Todo va a tener dos efectos: o perjudico a mi familia por toda la eternidad, o sea, por toda la estadía en la tierra, o bendigo a mi familia hasta la cuarta generación, quinta y todo. Mire, yo quiero decirle a usted una cosa. Usted como sacerdote, junto con su esposa, usted puede bendecir y sanar a sus hijos, como usted puede dañar para siempre a sus hijos. Y ellos después le van a odiar y le van a decir, fue cristiano en la iglesia, pero fue un pésimo sacerdote y un pésimo padre. Tenemos dos opciones: o nos sometemos a Cristo Jesús y reconocemos el sacerdocio. El sacerdocio, mi querido hermano, es aquel que le lleva la adoración a la casa, pone el pan, la palabra de Dios con mis hijos, le enseña la palabra, la Escritura. El sacerdote es aquel que está puesto en la casa. Y sabe, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Me pongo en el lugar del sacerdote y yo en mi vida tengo que ser testimonio a mis hijos, a mi esposa, y mi esposa va a ver en mí mi adoración a Dios y ella se va a motivar y va a adorar a Dios, y mis hijos van a ver a sus padres que adoran a Dios y dice, también adoraré a mi Dios. Aleluya, aleluya. Salomón dijo, mi padre me enseñó todas estas cosas, todo me lo enseñó mi padre. Porque David conocía a Dios y yo conozco a Dios por mi padre. Sus hijos van a ser, y usted le puede hacer una bendición
o usted puede maldecirlo hasta la cuarta generación. Yo quiero poner un ejemplo de la Biblia para terminar. Giezi, el siervo de Eliseo, tenía avaricia en su corazón, mucha avaricia. Cuando Naamán el sirio, el que tenía lepra, vino a buscar la ayuda de este profeta. Y el profeta le dijo dónde sanarse, y él se sanó. Y volvió sus siervos y trajeron caballos con oro, con mucha bendición. Y Giezi le dijo a Eliseo: mi señor, el sirio, aquel que tú sanaste, aquel que Dios sanó, ha venido con todos estos regalos para ti. ¿Qué le digo? Eliseo le dice: no me interesa. Un corazón de Dios. No quiero nada de él. Y se fue Giezi, y en su corazón el diablo empezó a trabajar en él y empezó a nacer la avaricia. Y cuando llegó, le dijo al sirio: mi señor dijo que no quiere. Y después, cuando iba volviendo, dijo: pero ¿cómo? Si no lo quiere mi siervo, yo también podría tomarlo. Y dice que vuelve corriendo donde los siervos dicen: ¿sabe? Mi señor se arrepintió, ahora lo quiere. Y le dijo: está bien. Toma las bolsas con el oro y con todos los instrumentos, lo tomó y dice, lo enterró y lo guardó ahí para la próxima. Ahí lo dejó. Pero hay algo que Giezi no sabía o no se dio cuenta: que Dios mira todas las cosas, mira el corazón. Y dice, cuando él vuelve donde Eliseo lo queda mirando y dice: Giezi, ¿está todo bien? Sí, está todo excelente. Giezi, y le dice: ¿acaso mi espíritu no estaba ahí cuando tú le pediste el tesoro a Naamán? Mas yo te digo hoy, delante del Señor, la lepra que salió de Naamán caerá sobre ti, los hijos tuyos y los hijos de tus hijos. Toda tu generación va a ser enferma de lepra y nunca van a ser sanados. Mi querido hermano, ¿entendió el sacerdocio? Yo puedo bendecir a mi familia y a mis hijos, o yo puedo maldecir a mis hijos y a toda mi generación. O sea, nosotros como sacerdotes del Dios Altísimo podemos bendecir mi casa, limpiándome, ordenando todo de acuerdo a la palabra, o yo puedo traer maldición a mi casa y van a ser malditos cada uno de ellos. Por eso dice la Escritura en Santiago, dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Así se resiste. Enemigo número 1. No alcancé a hablar del enemigo número 2 ni el 3. Después los vamos a hablar. ¿Le parece? Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. 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 ¿Cuántos tienen gozo en esta mañana? Dios no ha venido a condenarle, Dios le ha venido a alertarle para poder pelear bien. Yo sé que usted quiere que sus hijos estén con el Señor siempre. Yo sé que usted quiere que sus nietos también vengan al Señor. Y a veces los padres, cuando vemos los hijos que se han apartado del Señor, hay tristeza. Y usted ha querido que ellos vengan, estén con usted, y a veces ha sido difícil. Yo veo muchos padres que converso muchas veces y me han dicho: ¿sabe? Llevo años orando por mi hijo y a veces pierdo la fuerza y creo que no va a entrar al cielo y me duele. Mi querido hermano, yo quiero darle la esperanza a usted que dice la oración de fe. La oración de fe puede salvar también. Y si alguno no tiene un esposo o esposa cristiana, también lo puede hacer salvo a través de su fe. Testimonio. Testimonio. Cierre sus ojos, por favor.